Eh, bueno, estoy grabando. Vamos a empezar con la segunda clase, hoy también una clase virtual. Vamos a hablar un poco de, digamos, primero tuvimos un repaso y una intro de todo lo que vamos a ver en la materia, para ubicarnos de base todo lo que vamos a ver. Voy a presentar la pantalla. Tuvimos toda esa base como para ir ambientándonos en qué es lo que vamos a ver en toda la materia y saber de base dónde va a correr nuestro sistema operativo, qué es lo que va a tener nuestro sistema operativo. Y en este caso vamos a ver cuál va a ser la estructura de un sistema operativo. La estructura de un sistema operativo, esta es la segunda unidad que corresponde con el capítulo 2 del libro de sistemas operativos del Silversat. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Definir los servicios que un sistema operativo proporciona a usuarios, procesos y a otros sistemas, exponer las diversas formas en que se estructura un sistema operativo y explicar cómo se instalan, personalizan y arranca un sistema operativo. Y arrancan, no, ahí arranca un sistema operativo y necesitamos que se estructura un sistema operativo. Entonces, esto algo habíamos hablado la semana pasada. Ahí se ve la pantalla. Sí. Marta, ¿la podés ver? Si no, descomparto y comparto otra vez. A ver si agarro. Se Esperen. ve bien, ¿eh? Sí. Bueno, entonces no tomo nada de resto. Sí, sí, se ve bien. Bueno, entonces, lo primero, esto lo nombramos un poco la semana pasada, lo primero que nos tiene que permitir un sistema operativo es un entorno para ejecutar programas. Digamos, los primeros sistemas que no se basan en un sistema operativo eran sistemas que estaban desarrollados para para un propósito puntual, digamos. Yo tenía un microprocesador o un microcontrolador y le daba una utilidad, una programación y ese micro se encargaba de hacer esa tarea en particular. En el caso de un sistema operativo, lo que me va a permitir a mí, como usuario, es ejecutar distintos tipos de sistemas diferentes sin la necesidad de, no sé, reinstalar o reprogramar todo mi hardware para esa otra, este, para esa otra acción que quiero ejecutar. Entonces, me va a proporcionar como usuario un entorno para ejecutar programas. Y a su vez me va a proporcionar un entorno para poder programar en ese sistema. Eso ya digamos, del lado del desarrollador de un sistema operativo. Es importante tener en cuenta los servicios, interfaz para usuarios y programadores. Hay muchos sistemas que, digamos, tienen una muy buena aceptación para lo que son los usuarios finales, por ejemplo, y tienen una mala aceptación para lo que es el lado de desarrollo. Normalmente van de la mano, digamos, si el desarrollador le es fácil programar ese sistema, en ese sistema, va a hacer mejores aplicaciones para que los usuarios finales tengan mejor captación de esa aplicación dentro del sistema operativo. Esto es una intro, estamos hablando de la estructura. Sería como comparar Windows con Linux. Windows está más dedicado para usuario final, mientras que Linux está más dedicado al desarrollo. Podríamos decir algo así. Igual Windows ahora tiende también
a un sistema más, por ahí más estable a nivel, no solo para usuarios finales, sino para equipos servidores. O sea, está como más también orientado a eso. Siempre lo tuvo, lo que pasa que por ahí ustedes no lo manejaron y entienden como que todos los servidores siempre fueron Linux. Linux tiene eso, que está muy enfocado a lo que son servicios de servidor y muy poco orientado a lo que es usuario final, para lo que es home, para lo que es un usuario final. Eh, Aunque hay un montón de distribuciones que tratan de llegar a eso, pero es un poco difícil eh, tratar de que un usuario final que recién empieza a tener contacto con una computadora tenga un Linux. Estaría buenísimo que todos arranquen con Linux, pero me parece que tenés algunas trabas que Windows no tiene, digamos, a nivel usuario. También hay como un poco de miedo, está el fantasma de Linux. El desarrollo que hicieron con el Conectar Igualdad, el Guaira, la verdad que está buenísimo para los chicos. Es bastante más simple inclusive que Windows para utilizarlo. Ya viene con todo preinstalado. Entonces, Eh, me parece que también hay como cierto miedo al Linux. Y lo- no es tan agresivo, tan poco amigable como por ahí hace unos años atrás. sí, hace varios años atrás era bastante más duro Linux. Es más, hay todavía distribuciones que yo instalo a nivel servidor que, no sé, quiero que me reconozca una placa SAS y por ahí estoy 2 días para que me reconozca los drivers. A eso voy con lo duro que termina siendo Linux. Obviamente hoy con internet es mucho más fácil, lo conseguís más fácil, pero siempre hay algo que te falta un poquito como para que te funcione algo. Nunca te funciona el 100% de todo y siempre tenés que inventar algo para que te salga funcionando. Por lo menos eso es lo que me pasa a mí como usuario de las dos plataformas. Y, y el usuario final, y estamos hablando de un usuario no técnico, cualquier impedimento que tenga va a hacer que se frustre y no quiera agarrar una computadora más en su vida. Así que por ahí ese entorno para el usuario tiene que ser lo más amigable posible, digamos. El programador por ahí está un poquito más canchero o maneja más eh, los sistemas informáticos y lo puede llegar a manejar. Pero, pero sí, están, digamos, tratando de encontrar un equilibrio. Yo creo que Windows, las últimas versiones de Windows Server 2019 no tienen nada que envidiarle a- a los sistemas de servidor de- de Linux. Yo utilizo Windows Server en el correo electrónico, Windows Server en, ¿qué más? Bueno, de todo lo que es las plataformas web y todo lo que es sistema de archivos y, bueno, obviamente dominio y todo eso. Y no tengo prácticamente fallas, no tengo problemas. Y también utilizo CentOS 7, CentOS 8, Red Hat, Ubuntu, tengo una variedad bárbara de servidores. Tampoco, o sea, fallan, pero yo creo que hay gente que si les tira un Linux como máquina de ofimática, digamos, no lo va a poder o sea, lo va a poder manejar si lo tiene todo preinstalado y todo ya listo para utilizar, pero que no le aparezca, no sé, que no se compre algo que se lo tenga que conectar, porque ahí es donde va a tener el problema. Entonces, ya un poquito hablamos de todo esto. Servicio de un sistema operativo, lo primero que nos tiene que dar es una interfaz de usuario. Esa interfaz de usuario creo que algo hablamos la semana pasada, hablamos de una interfaz de línea de comando, una CLI, o una interfaz gráfica, una GUI, una NUI, que es una Natural Interface, digamos, a través de los asistentes de, de, por ejemplo, Google Now, Cortana, Siri, Alexa, Kinect o cualquier asistente robot que nos dé
asistencia de una pseudo IA, ¿no? que nos ayude a manejar el sistema. Pero, digamos, la más común o las más comunes son primero la interfaz de línea de comandos y después una interfaz gráfica. Y hay una que no mencioné ahí, me la salté, me la borré de la mente, que es una interfaz de batch, que siempre hablo de interfaz de batch porque es una interfaz que por ahí no todos conocen o no todos manejan, pero ya que hablamos de la semana pasada de un mainframe, vimos primero uno de los chicos pasó la terminal boba de un mainframe, que era básicamente un monitor con un teclado, y después les pasé yo esas tremendas heladeras que eran los mainframes, digamos, del equipo final, digamos, del hardware final, y hay sistemas que tienen lo que se conoce como batch interface, un ejemplo, no sé, la S400, que es entre una interfaz gráfica, en realidad es más parecido a una interfaz de línea de comandos visualmente, pero a la hora de la ejecución tiene ciertos aspectos de interfaz gráfica. No esa interfaz gráfica pulida de iOS o de Windows con los bordes redondeados, sino con una interfaz tosca, digamos, ¿cómo se llama? En modo texto, digamos, como si fuese el CMD de un Windows, pero con ciertas opciones que uno puede ir eligiendo con el mouse o con el tab o con las F y se va moviendo por esa interfaz. Después, o no sé si acá lo tengo en algún lado. Bueno, no sé si ahí lo agrego. No, este es el shell de S400. No me acuerdo si lo tengo, no lo tengo. Después les paso. Vamos a hablar. Siempre lo muestro. Interfaz. ¿Alguna vez vieron o escucharon hablar de la S400, IBM S400? No. No. Sí, Sí, en redes. en redes les contaron de los viejos equipos S400. Fíjense. Esperen que no se los estoy mostrando. Algo como esto. Fíjense que yo acá tengo un programa a ejecutar. Ya ni me acuerdo cómo era. Un sistema y un programa y lo ejecuto. Ven que tiene un aspecto de interfaz, una interfaz de línea de comandos, pero a la hora de ejecutarlo lo puedo ejecutar a través del mouse o lo puedo ejecutar a través de moviéndome con la tabulación en las distintas opciones. Acá tengo Fs, esto. Profe, ¿sabe que eso lo vi? Me acuerdo cuando era chico, que había un curso de computación. ¿Y cómo se llama? Me acuerdo que aparecía así todo el panel y era un juego que seguramente capaz que lo conoce, el Prince, o Prince creo que era. No, ahí Y aparecía con esas letras. en color verde, no, por ahí vos Sí. lo que tenés en la mente es el Sí. DOS con los Sí, monitores de ámbar o de Hércules, que son los monitores verdes. sí. Pero me acuerdo que para cargar el juego y todo era casi como programar, había que escribir de una No, cierta manera para que aparezca el juego, si no, no corría. no, ¿ves? Vos lo que decís es esto de acá. Esto de acá, ¿ves? Esto de ahí. Esto es DOS. Esto es DOS. Lo que yo te Sí, estaba mostrando ahí es una pantalla de AS400 que la interfaz es distinta porque vos o sea, en AS400 tenés esa batch interface, pero a su vez tenés una consola de CMD,
como esta de acá, pero obviamente en toda la pantalla, no dentro de una interfaz gráfica donde vos podés tirar comandos y cosas así. Esta Sí. sería una interfaz de consola común y corriente. Pero estos sistemas tienen una interfaz que vos podés ejecutar programas a través de esa interfaz que te va permitiendo ejecutar subsistemas o sistemas dentro del sistema operativo. Ah, es como que te redirecciona. Exacto. Es como si en vez de tener Windows, donde vos te movés con clic y te Sí. vas moviendo por el sistema de archivos, lo que tenés es una pantalla que te va diciendo, bueno, mira, todos los ejecutables que puedes ejecutar son todos estos. Y vos te vas moviendo con el tab y te vas desplazando por cada subsistema, por cada ejecutable y lo ejecutás. Y tenés un montón de parametrizaciones, no solo para ejecutar, sino tenés este, todo lo que es seguridad distinto. Es un mundo aparte. Digamos, son muy pocos sistemas que manejan este tipo de cosas. Los mainframes, los AS400, son sistemas muy específicos de lo que es la banca. La banca utiliza mucho este tipo de interfaces. Ya hoy en día tienen interfaces gráficas también, pero hay muchos sistemas que se siguen utilizando a través de esta batch interface. Después les voy a pasar alguna imagen más emblemática de lo que es una batch interface. Buenísimo. Esperen que no los estoy viendo, a ver si me comentaron algo. Ahí está. Cuando estuve en un Banco Santander utilizaban AS400, sistema Ban Total. Sí, hay un montón de sistemas. Eh, mira, estoy diciendo cualquier cosa. Hay un montón de bancos que tienen sistemas de AS400. A mí me pasó de comenzar a auditar. Lo primero que audité fue el Banco Ciudad. Y bueno, todo lo que era el ambiente que tenía que ver con la interfaz de usuario era a través de un dominio NT, Windows NT estoy hablando, y después todo lo que era la parte más referida a lo que es los procesos de banco, corrían todos en AS400. Y procesos que tardaban horas, días y eran muy pesados. Eran muy pesados. Después, todos estos sistemas se fueron migrando, hay muchos que quedaron como embebidos en máquinas virtuales. Esto me enteré porque hace poco contratamos una persona en autopista, en las autopistas, y viene del Banco Piano y me comentaba todo el tema de la virtualización y de que ahora los sistemas por ahí siguen estando en un AS400, pero de forma virtual. Bueno, hablando de interfaz de usuario, tenemos las viejas interfaces de línea de comandos, pero después hay sistemas que no solo manejan un tipo de interfaz, sino pueden manejar alguna de todas estas o todas estas, pero hay sistemas que están dedicados o realizados para tener solo la interfaz de línea de comandos. Por ejemplo, los equipos de comunicaciones, me compro un router Cisco o un firewall Fortinet o un firewall Cisco o un switch de capa 3 Cisco, y ese equipo de comunicaciones tiene un sistema operativo. Ese sistema operativo eh, se maneja a través de una línea de comandos. No tengo otra posibilidad, digamos. O a través de una interfaz web del puerto 443 o el que publique el equipo y lo manejo de ahí. Pero la línea de comandos sí o sí la tiene. A través de, a través de red o a través de un puerto de management al equipo. Entonces, la interfaz de usuario también va a depender de a qué usuario estoy orientando mi sistema operativo. Si yo necesito orientar, por ejemplo, el ejemplo que les daba recién, un equipo o equipos de comunicaciones, no tiene mucho sentido que ponga
no sé, un Cortana dentro de ese equipo. Lo más probable es que tenga un puerto web publicado y una línea de comandos. Y con eso el administrador de redes ya le sobra. En realidad, un buen administrador de redes lo maneja todo desde línea de comandos. Yo todavía ciertas cosas las manejo por simplicidad en la interfaz web de un equipo. Digamos, cuando hablo de equipos de comunicaciones, ¿tuvieron redes y administraron algún equipo de comunicaciones? ¿O todavía no? ¿Están en eso? Sí, sí. Bueno, ya entonces saben de qué estoy hablando. Nada. Bueno, un equipo de comunicaciones, a ver si lo... Y ya que estamos, les muestro otro tipo de sistemas operativos. Esta es toda la parte que no está dentro de la materia, o sí está dentro de la materia, pero me gusta mostrarla como para que vean. No sé si la voy a conectar de acá. No, estoy conectado. Estoy acá, no me acuerdo. Ahí está. Bueno, este es un firewall que tenemos en una de las autopistas. Esto es a través de una interfaz web hacia ese equipo. Ese equipo no tiene una interfaz como tiene nuestro equipo Windows, una interfaz gráfica linda, pulida, sino que lo que tiene es un puerto de management y publica un servicio en el 444 que es el servicio de administración del equipo. Como, o sea, sería como todo, como no me sale. Todo código, como cuando entras a la consola, digamos. Cuando entras a la consola de Windows, por ejemplo. Sí. O sea, como voy a entrar acá, es a través de la interfaz web que le digo que vienen los equipos de comunicación. Y acá tengo todas las configuraciones. Lo voy a mostrar demasiado porque todo lo que son las reglas, etcétera. Y después tengo una interfaz que voy a ver si me puedo conectar, no sé si mi usuario me va a permitir, que es un puerto físico, digamos, de consola. Si yo me conecto por ahí, entro directamente como si fuese este, como si hubiese una pantalla de CMD al equipo. A ver si me conecta. Ahí está.
Y esto es el sistema operativo que tiene el equipo. Fíjense, yo acá no tengo la opción de dir, no existe. Esto no es un CMD de Windows, tampoco es un CMD de Linux, sino yo tengo lo que es la configuración del equipo. Config, yo ahí estoy apretando la tecla Tab y me va a dar los comandos que puedo manejar. Config firewall, denegación, firewall, puedo configurar una interfaz, config. O sea que remotamente con el PuTTY puede manejar la otra computadora mediante IP. En este caso no es una computadora, sino es un equipo de comunicaciones. A lo que Ok. voy es que muchos equipos tienen solo esta interfaz, y estoy hablando de un equipo que ya tiene un sistema operativo. Otro sistema operativo, o tiene que ser el mismo, No, por ejemplo. no es el sistema operativo del equipo del firewall. Eso lo puedo ver. ¿De la máquina a distancia o de su máquina? De la máquina a distancia. Yo estoy conectado a través de SSH a este equipo. FortiOS. Esta es la versión del firmware, se corresponde con el sistema operativo. La versión 6.0.12. Y estoy un poquito desactualizado. Pero nada, a lo que voy es que tengo distintas interfaces de usuario. Profe, Sí. una consulta, ya que vi que está en el tema. Con el FortiGate, ¿no suele tener dificultades con la interacción con el dominio, que no reconoce los usuarios, por ejemplo? Me suele pasar, o sea, no quiero hablar mucho de Fortinet, ¿no? Pero no, yo tengo o sea, yo trabajo para dos empresas donde cada empresa tiene un firewall. Y cada empresa a su vez tiene un dominio distinto entre una y otra. Me ha pasado de que un firewall no llega a ver el dominio de la otra empresa. El firewall de A no ve el dominio de B y viceversa. No de la misma empresa. Ahí lo que haces es cargas los LDAP server y con eso se puede consultar al dominio. Pero lo que suele pasar es, si vos cargas un grupo en el dominio A y lo cargas en el firewall que está en B, puede ser que no se aplique rápidamente y tarde esa aplicación. Pero eso tiene más que ver con la relación entre los dominios y no con la relación entre los firewalls. No sé si vos estás en un caso parecido o estás en una empresa con un solo firewall y no. No, me pasa dentro del mismo dominio, dentro del mismo edificio, la misma infraestructura, y no me pasa siempre, pero aleatoriamente hay usuarios que están navegando y por ahí, pum, los bloquea el FortiGate y no reconoce el usuario. Es un No, usuario que tiene acceso ilimitado y no lo reconoce. Reiniciar la sesión y levanta. ahí lo que suele pasar es que FortiGate, Fortinet te da internet. O sea, primero lo que hace es chequea si tu usuario está, vos tenés que levantar un cliente que es el FSCO, seguramente tenés un servidor dedicado a eso, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Ese es el equipo que se va a conectar y va a chequear las credenciales de cada usuario. ¿Qué es lo que hace ese equipo? Bueno, autentica contra el dominio y le dice al firewall, sí, este puede navegar. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo te da la navegación el Fortinet? Te dice, no es que vos navegás con tu usuario. Te dice, bueno, tu usuario tiene tal IP. Y tal IP le voy a dar navegación con estas posibilidades de navegar. Entonces vos lo metés con un web filter y le das la navegación que tenés dentro de los grupos y todo eso para que navegue.
Pero el Fortinet lo que te hace es te habilita esa IP. O sea, te lo habilita por IP, no te lo habilita por usuario. No sabe qué usuario está navegando en esa IP. O en realidad sí, si lo busca un poquito más, pero lo que te habilita es la IP. Y si el usuario, por alguna razón, se desconecta y se vuelve a conectar y le cambió la IP o cambió el usuario, ponele, se desloguea ese usuario y se loguea a otro y no le tomó las credenciales que quedan eran las del anterior, o sea, está navegando con la IP del otro. Eso me suele pasar cuando el usuario se conecta, bueno, está conectado por Wi-Fi y cambia LAN. Me dice, no navego, ahora no navego más, por ejemplo. Entonces ahí suele pasar. O cuando se desconecta de la Wi-Fi, vuelve a la tarde y me dice, no navego. Entonces lo que tenés que hacer ahí es cerrar sesión, volver a loguearte y que vuelva a hacer todo el proceso de nuevo y le chequeé la nueva IP que le tomó y ahí sí navego. Eso sí me suele pasar. Y me suele pasar bastante. Bien, gracias. De nada, quizás dudas de Fortinet ahora. Los especialistas de Fortinet se están tirando de un quinto piso. Ejecución de programas. Voy a pasar a otro, si no termino más. O sea, la tarea principal de un sistema operativo es proporcionar funcionalidades distintas a uno o varios usuarios. Ya vimos el tema de multiusuario, multitarea, etc. Si yo no tengo la posibilidad de ejecutar programas, no voy a poder hacer nada en mi sistema operativo. Digamos, como mínimo, voy a tener que ejecutar un programa a la vez, un sistema monousuario, monotarea. Si no tengo esa posibilidad, tengo una caja boba que ejecuta algo sin que nadie pueda hacer nada. Después tengo que tener sí o sí operaciones de entrada-salida, digamos, a través de una interfaz con el usuario o interfaces, o sea, con un usuario o con otros equipos. En el caso de un equipo de comunicaciones, las operaciones de entrada-salida son conexiones TCP/IP, digamos. Yo no tengo una relación con el usuario, que el usuario me pide algo y yo le devuelvo algo al usuario. Yo lo que tengo ahí en la pantallita que les mostraba recién es una pantalla de configuración, pero ahí el sistema operativo se va a encargar de comunicar, por ejemplo, o de filtrar o de hacer algo entre distintos puertos de red. Después, algo muy importante que es el sistema de archivos, eh, y es la forma en que nosotros guardamos la información, la vamos a guardar a través de un sistema de archivos. Me tiene que proporcionar un sistema operativo la capacidad de abrir, cerrar, crear, borrar y un nuevo anexionado de los últimos años, que antes el tema de la seguridad era cero, me tiene que dar la posibilidad de agregarle seguridad a mi sistema de archivos. Comunicación, esto uno cuando escucha comunicación dice, bueno, sí, me tiene que dar conexionado, o sea, me tiene que dar comunicación entre dos equipos de red. Y uno relaciona comunicación con la comunicación a través de la red, a través de internet o a través de una red LAN. Acá la comunicación van a tener que empezar a pensar de que la comunicación se tiene que dar también dentro del equipo. O sea, el sistema operativo me tiene que permitir a un proceso A comunicarse con un proceso B. Ya vamos a ver en la siguiente unidad el tema de procesos, que si no tenemos esa comunicación que nos proporciona el sistema operativo o esos métodos que nos da el sistema operativo, no vamos a poder comunicar dos procesos distintos. Detección de errores, poder determinar un programa de forma correcta o informando un error. Esto
hay muchos sistemas operativos que no manejaban muy bien el tema de los errores y teníamos las conocidas pantallas azules, hasta que dijeron, bueno, aíslo todo lo que tenga que ver con esto estoy hablando de Windows, Windows XP y Windows Vista también. Teníamos Seven también. 7 también, pero ya, digamos, un poquito menos. Todo lo que eran controladores de dispositivos por ahí no muy conocidos, que no manejaban bien las interrupciones y los errores, hacía que se crashee Windows, te tire la pantalla azul. El problema no era Windows, sino que este fabricante por ahí no tenía la comunicación con el sistema operativo para informarle que hubo un error. Entonces, ya ahí Windows lo que hizo es que todos los controladores estén firmados y que para que salgan funcionando estén aprobados de alguna forma. Y ahí zafamos de las pantallas azules. Todavía sigue habiendo pantallas azules, en realidad ahora son de color celeste. Sí, yo no tengo Windows 8, Windows 10 o Windows 11, no sé ya cuántos Windows hay. Voy a llegar a los 50 y va a haber Windows 27. Sí. Pero vi algunos carteles azules que solamente es un cartel azul o algo así, una carita triste nada más. Sí, y se te resetea el equipo. No te tira mucha info, te deja ahí con las ganas. Pero bueno, el sistema operativo tiene que tener esto, ¿no? Pero Detectar errores y que te dejen obviamente en un estado de retorno. Hay situaciones que no tienen retorno y bueno, tienen las pantallas azules. Profesor, no entiendo esa parte donde dice detección de errores, poder terminar un programa de forma correcta. ¿Cómo es eso? Si se está detectando un error, ¿cómo terminar de forma correcta el programa? O sea, vos tenés dos opciones. Vos imaginate que ejecutás un programa y se te resetea el sistema operativo. O sea, si vos querés ejecutar un programa, tenés dos opciones. O sea, dos opciones correctas. Que el programa se ejecute bien o que el programa se ejecute mal y el sistema operativo esté, digamos, de alguna forma monitoreando ese programa y si hubo un error, te devuelva el control como usuario. Si no te devuelve el control como usuario, ahí tenés un error y no te devuelve de forma correcta el control del usuario. O sea, no puedes hacer nada más. ¿Se entiende? O sea, terminar un programa puede terminar bien, que se ejecutó, o mal. Si termina mal, vos tenés que poder seguir ejecutando cosas. El sistema tiene que seguir corriendo. Cuando usted dice ejecutar cosas, significa hacer otras cosas. Por ejemplo, no sé, abrir programas, yo qué sé, navegar, aunque se ejecute mal el programa. Que exactamente, aunque vos ejecutes mal ese programa, el sistema operativo tiene que trapear ese error de alguna forma y decirte, mira, un error en este programa no se puede ejecutar por tal motivo. Te tira, si querés, por ejemplo, un error de hardware o un error de memoria, pero el sistema operativo tiene que seguir vivo, corriendo el resto de los programas, ¿no? Imagínate que en un sistema operativo no tenés un solo proceso o dos procesos. Hay sistemas que tienen cientos, miles de procesos corriéndose y procesos que por ahí tardan horas. Y si vos por cada proceso que termina mal se te butea el sistema operativo, el resto de los procesos tienen que volver a comenzar. Entonces vos tenés que tener una buena detección de errores. Por eso cuando hablo de que Windows siempre estuvo enfocado a lo que es Home y usuarios finales y que mucha, digamos, todo lo que era servidores digamos, no lo tenía en cuenta, sí lo tenía en cuenta, pero no se utilizaba, o sea, se utilizaba, pero no como una herramienta súper confiable, sino como una herramienta más de fácil implementación. Windows tiene, a nivel usuario, a nivel servidores, tiene esa facilidad. Vos querés instalar un IIS, que es un sistema para publicar servicios web, y son, no sé, 10 clics y ya tenés una página web andando. En cambio, en un Linux tenés que moverle un poquito más. A ver si entendí. Perdón. ¿Alguien quería hablar? Decir, ¿Yo?
Pensé que alguien quería hablar. Entonces, a ver si entendí. Entonces, eso de poder terminar un programa de forma correcta es porque hay otros procesadores constantemente y es para que, como usted dijo, no se botee y no, o sea, no se detengan los demás procesadores. Entonces, se inicia el Procesos. Todavía proceso. no sabemos qué son procesos, pero va a haber, como hablamos la semana pasada, hay un sistema que tiene varios procesos que están corriendo y si alguno de esos procesos tiene un error, el sistema operativo tiene que entender de que ese proceso está en un estado de error y terminarlo y Claro, decir, mira, vos no corres más porque, no sé, tal cosa, hardware, pum. Pero que no te tire una pantalla azul y se botee todo el sistema porque los otros 20 procesos que estaban corriendo quedan, quedan en pampa y la vida. claro. El tema es eso. Por eso es eso de poder terminar un programa de forma correcta, para que Exacto. no pase eso de, no sé, no se puede seguir. No se puede seguir ejecutando otro programa. Ujú. Ok, creo que más o menos lo entiendo. Gracias. De nada. Después, asignación de recursos. Debe ser eficiente en el manejo de recursos, gestión de CPU, memoria y espacio de disco, digamos, espacio de archivos. Eh, todo lo que es la gestión de la memoria lo tiene que hacer el sistema operativo. Tiene que permitirme a mí como usuario programar, perdón, tiene que permitirme a mí como usuario ejecutar un programa, darme la memoria para ese programa, cargar ese programa en la memoria, ejecutar ese programa por un lapso de tiempo, por un tiempo dado, y una vez que termina el programa tiene que eh, tomar el control del sistema operativo, obviamente el programa tiene que decir terminó mi ejecución o termina, y el sistema operativo tiene que liberar ese espacio de memoria. En alguna tabla, en algún lugar, tiene que figurar de que ese espacio de memoria se dejó de utilizar. Si no, lo que va a pasar es que el sistema se va a inflar de programas sin, digamos, que no terminaron correctamente. El famoso overload, El o sea, overflow el overflow. sí, ahí es un desbordamiento de memoria. Ahí ya sería un problema del programa en sí. Acá es, si el sistema operativo no se autolimpia, no se automantiene, no, y no libera los programas que terminaron, me quedo sin memoria. Lo mismo para lo que es la CPU, me va a tener que dar algún mecanismo, o va a tener que tener algún mecanismo, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos planificación, para ejecutar procesos. Eh, supóngase, yo tengo esos 20 procesos que tengo en un sistema. Tengo más, ¿no? Pero supóngase que tengo 20. Si yo siempre estoy dándole CPU a los mismos procesos y dejo algunos procesos sin acceso a la CPU, esos procesos no van a terminar nunca. Entonces, el sistema va a tener que elegir algún mecanismo para cambiar entre un proceso y otro. Sigamos pensando que tenemos un procesador. Puedo tener varios y tener este mismo problema también. Si no le doy ningún procesador a algún proceso, ese proceso va a quedar este, esperando a ser ejecutado, no sé, hasta cuando se le ocurra al sistema operativo. Pero bueno, asignar el uso de la CPU también es parte vital del sistema operativo. Y bueno, el sistema de archivos lo mismo, algo parecido con lo que mencioné respecto a la memoria, eh, que cuando yo libero espacio en disco, o sea, cuando borro un archivo y lo dejo de utilizar, voy a tener que liberar ese espacio en la memoria, en el disco. Ya vamos a ver que no es que cuando borro un archivo borro el contenido, sino que qué es lo que hago, ya es una de las últimas unidades que es en la unidad de implementación del sistema de archivos. Pero bueno, vamos a ver que algo va a tener que hacer, va a tener que liberar el espacio. Y después, bueno, algo que por ahí es nuevo, responsabilidad, protección y seguridad, seguimiento de recursos, asignación de recursos y permisos sobre los mismos. Esto es protegerse a sí mismo, el sistema operativo, la seguridad con
respecto también a sí mismo y al resto de los usuarios. Y hay un montón de cuestiones que los sistemas operativos modernos tienen, que son el tema del control sobre el sistema, todo lo que son los mecanismos de logs que tienen los sistemas operativos. Ahí va a estar todo lo que es la responsabilidad, digamos. Ahí el sistema operativo tiene que administrar una bitácora que te permita a vos como usuario detectar algún tipo de error. Si no tenemos estos logs del sistema, no podemos saber qué pasa. Esto lo ven, si alguna vez entraron al Event Viewer, lo ven desde acá, y acá tienen toda la información, o de seguridad o del sistema operativo. Por ejemplo, el sistema operativo, me está tirando algún errorcito, no sé de qué. No se está viendo, profe. Ah, estoy en la otra pantalla. Paso para acá. Gracias por el aviso. Este es el Event Viewer de Windows. Esto también lo pueden ver en el ¿cómo es que se llama? Me olvidé de Linux. Este Sevar Logs, creo que es. Bueno, no me acuerdo el comando para ver. Tengo que hacer un refresh de Linux, aunque estoy. Pero bueno, esto lo ven en el Event Viewer de Windows y acá ven todo lo que hace el sistema en todo momento, y queda esta bitácora o este registro de lo que se va haciendo. Y bueno, tengo avisos de advertencia, avisos de, no sé cómo tiró la extensión del lado del cliente, directiva, no sé de qué están hablando. Este sí, sé de qué está hablando. Acá me está tirando un servicio de HP, Hotkey, UWP. Esto se ve que es un hardware que tienen las computadoras HP. Yo ahora tengo una Lenovo T14, una ThinkPad, y en su momento tenía una HP. ¿Qué fue lo que hice? Cloné un disco, el disco del HP, la cloné y lo puse en esta computadora. Pero me quedaron todos los drivers de la otra metidos acá. Saqué lo que pude, lo saqué de todos lados, pero se ve que algo le quedó y está buscando ese hardware por ahí, parece. Pero bueno, acá tienen, no sé, de todo. Tienen de seguridad, qué es lo que se hizo sobre el equipo. Este sería el HP. Acá hay otro HP Service. Esto se refiere a lo que sería responsabilidad. Protección. Hoy, después vamos a hablar un poquito más del tema de los sistemas de protección o de backup que tienen los sistemas operativos. Pero bueno, esto es los servicios que debe proporcionar. Y hay otros servicios que son menos importantes, pero bueno, tenemos servicios de, por ejemplo, aplicaciones para navegar en Internet, aplicaciones menos secundarias, digamos, que si bien son parte del sistema operativo, no son la base, digamos. Sin un sistema que asigne recursos, el sistema operativo no funciona. Y un sistema operativo sin, no sé, el buscamina de Windows va a funcionar. Pero bueno, vienen dentro del sistema operativo. Hablando un poquito de interfaz, esto que ya hablamos, programa el sistema operativo para correr programas propios o de terceros. Digamos, hay interfaces que se van a cargar automáticamente en el kernel y las voy a poder ejecutar en mi sistema operativo. Hay otras que las puedo no ejecutar o las puedo ejecutar en un segundo momento, digamos, no sé, yo me logueo a un Windows, a un Linux, el sistema
arranca también se puede configurar, ¿no? Pero normalmente lo hago arrancar de línea de comandos, arranca con el acceso a la consola y después me quedo ahí y el sistema está funcionando como servidor de algún servicio puntual que está corriendo en ese equipo y no pasa nada. Si yo quiero conectarme a la interfaz gráfica, tengo que entrar ¿cómo es? A GNOME o a KDE y me lo veo a esa interfaz gráfica y ejecuto el sistema a través de su interfaz gráfica. Si no, lo puedo hacer a través de línea de comandos. Y digamos, esa línea de comandos es una línea de comandos que hay un montón de comandos que se cargan dentro de lo que sería el kernel del sistema operativo, pero hay otras cuestiones de esa línea de comando que no se cargan automáticamente. Por ejemplo, uno hace, ahora, ¿no? Por ejemplo, ahora no, porque en Windows yo cargo toda la interfaz gráfica y cuando cargo la interfaz gráfica cargo ¿cómo es? La consola. Pero en el viejo DOS yo cargaba, entraba a través de la consola, de la interfaz de línea de comandos, y esa interfaz de línea de comandos me permitía el acceso a ciertos comandos. No sé, dir, cd, no sé, cualquiera de estos comandos básicos, acá lo tengo, date, etc. Esto lo puse para Linux, ls. Pero hay otros comandos que no se cargan directamente en el kernel del sistema operativo, sino que quedan con un link hacia el ejecutable del comando o del programa y me permite a mí, por ejemplo, hacer un RM o en el caso de DOS que les mencionaba recién, hacer un edit y eh, ejecutarlo. O sea, sin la necesidad de cargar a todos los comandos en la memoria y, consumir memoria que por ahí no voy a utilizar. Entonces, por ahí con comandos secundarios se utiliza de cargarlos en una segunda etapa o tener un acceso eh, a un segundo nivel a ese comando. En cambio, los comandos de primer orden o de máxima necesidad los tengo cargados en la memoria y en el kernel. Y después, bueno, respecto a las líneas de comando, las líneas de comando que tengo en Linux, tengo distintas shell de línea de comando, o sea, distintas como si fuesen interfaces de línea de comando. La más conocida y la más utilizada es la bash, y acá, bueno, hay algunas otras que, por lo que yo recuerdo, si como mucho creo que algún equipo la C bash habré utilizado, pero casi todas tienen la bash, la C shell, pero la que más he utilizado es la bash. Y bueno, y acá cómo lo pueden utilizar. Me voy a conectar un equipo que estoy a la VPN. Me estoy mostrando porque no quiero mostrar de que no me puedo conectar. A ver si me permite. Me parece que no. Ahí está. Yo entré a un equipo ahí me dice que bash estoy utilizando. Con eco peso shell, en esa variable del sistema me dice qué interfaz estoy utilizando. Eso se puede cambiar también. Por qué interfaz quiero que arranque cada usuario, etc.
Esto es muy puntual de cada sistema. Bueno, acá. Y bueno, algo que les mencionaba ahí de la QShell de AS400, que aparte de tener la interfaz de batch, tengo una interfaz de la AS400 de línea de comandos, que está, digamos, más orientada para el administrador del sistema que para el usuario final. Interfaz gráfica, bueno, ya este tipo de interfaz creo que es la que más manejan y están más acostumbrados a manejarla. Calculo que la segunda más utilizada es la interfaz de consola y bueno, y el resto menos. Pero bueno, la interfaz gráfica permite acceder a programas mediante escritorios, ventanas, menús, accediendo a través del mouse, la pantalla táctil, etc. Y algunas de las que ven acá, bueno, interfaces gráficas, la primera de Microsoft, la de Windows 1.0, donde yo tenía, o sea, Aqua de, primero, ¿no? Voy por el orden. Aqua de Mac, para los que les gusta Mac. Después las primeras interfaces Windows, la primera es la de Windows 1.0, donde esa interfaz gráfica era una interfaz gráfica que corría sobre DOS como base. A partir de Windows XP dejó de utilizar DOS como base Windows y empezó a utilizar un sistema operativo NT, digamos, y el kernel de NT. Y después otro tipo de interfaces, otros nombres de interfaces, ex-Windows en Solaris o AIX, o KDE o Genome en Linux. Calculo que, obviamente, esta no es la interfaz que nosotros manejamos ahora, no sé cómo se llaman las interfaces de Windows 10, o si tienen un nombre. Para los que no vieron Windows 1.0, era hermoso. Esto que ven acá era Windows 1.0, esto es una interfaz gráfica. Qué hermosa. Bueno, la verdad me dan ganas de, no sé, enamorarme. Tengan en cuenta, y algo importante, que la mayor parte de las cosas que puedo hacer en una interfaz gráfica las voy a poder hacer por línea de comandos. Yo cuando tengo dos carpetas, ¿no? en el Windows, en el escritorio de Windows, y quiero copiar el contenido de una a la otra, eso lo puedo hacer a través de la interfaz gráfica, o podría agarrar y utilizar el Xcopy o el Robocopy o el Copy entre la carpeta A sobre la carpeta B. Lo mismo para mover, o lo mismo para borrar, o lo mismo para lo que sea. Pero hay cuestiones muy puntuales que las interfaces gráficas no manejan y que sí las manejan las consolas de usuario, digamos. Y ahí sí o sí tengo que volcarme a una consola. Por ejemplo, en cuestiones, y no solo de los sistemas operativos, sino también de aplicaciones que tienen también consolas. Y bueno, les mencioné acá, en Windows, no les mencioné la consola de PowerShell. Ahí voy a tener otra consola de administración distinta a la de CMD. Hay muchos comandos que sí están dentro de esa consola, pero es una consola un poquito más completa. ¿Alguna vez alguien manejó consola de PowerShell? Sí, sí. Bueno, es muy parecida a lo que es la consola de CMD, pero tengo otros comandos, otras aplicaciones un poquito más poderosas que en la de CMD no tengo. Les decía que hay sistemas que tienen esas consolas, que tienen más configuraciones, o puedo hacer mayores configuraciones que a través de la línea
aquí a través de la interfaz gráfica. Entonces, eso también es una cuestión de que el usuario va a tener que tener en cuenta. Por ejemplo, a mí me ha pasado de tener que configurar un Exchange, o sea, lo estaba configurando a través de línea de comandos, perdón, a través de la interfaz gráfica que trae la aplicación de Exchange, pero hay ciertas cosas que sí o sí las tenés que configurar a través de la consola de Exchange. Es una consola puntual para Microsoft Exchange, que es el servidor de correo de Microsoft. Y estoy hablando de una aplicación. Lo mismo para un sistema operativo. Hay cuestiones que no voy a poder hacer directamente en la interfaz gráfica y sí o sí me voy a tener que volcar a una configuración de consola. Tiene ese potencial extra la consola de ¿cómo es? La CLI respecto a la GUI. Y Profesor, sí, no, perdón. decime. No, CMD y PowerShell es lo mismo. No, Ah. son dos consolas distintas. Windows PowerShell. No sé por qué estoy escribiendo shell con doble M, con doble N. Bueno, acá esta es la consola de PowerShell. Uno te la muestra en azul. Hay un montón de cuestiones. Fíjense, LS. Eso es porque es más interno, más del sistema operativo. Fíjense, la de negro es una consola de CMD. Y tiene un LS y no saben ni de qué estoy hablando. Y acá, en el PowerShell, sí, obviamente les tiré la básica, pero hay un montón de programas que tengo, de comandos que tengo en PowerShell y acá no tengo, pero hay otros que sí. Acá tengo dir, saben de qué estoy hablando. Sería una cuestión ¿Cómo? que tiene más permiso. Escucha cortadísimo, Eduardo. Yo lo escuché muy cortado, no sé si alguien me puede traducir. No, Se yo escucha tampoco. todo cortado. Sí. Sí. Todavía no saqué el traductorado en binario. Si querés escribilo, Eduardo, lo que acabas de decir, así compartís. Digamos, tenemos cosas más específicas en el PowerShell. Es una interfaz, a ver, no estoy seguro de que puedas arrancar directamente de PowerShell en Windows 2019. Calculo que sí, porque hay sistemas operativos que tenía una consola con otros permisos. O sea, con otros comandos, con otros permisos, creo que un usuario, yo justo ahora tengo todos los permisos sobre mi equipo, pero un usuario común y corriente escribe PowerShell en Windows 10 y puede ejecutar PowerShell sin ser administrador del equipo, me parece. Creo. Profe, le hago una consulta, perdón. Cuando hablamos de comando específicamente, ¿a qué nos referimos? De comandos sería una aplicación que te proporciona el sistema operativo, Ok, que puede estar incluida dentro del kernel del sistema operativo, o sea, cargada en la sí, memoria, o puede estar disponible para que vos la ejecutes en cualquier momento. O sea, está el ejecutable, está el exe por ahí dando vueltas, y vos querés ejecutar, no sé, el comando edit, y el edit no está cargado en la memoria para que vos puedas editar un archivo de texto, sino sí. que lo tiene que cargar el sistema operativo y con ese archivo que cargas en el sistema operativo, editar el archivo de texto. Ok, listo, gracias, profe. Ahí me quedó más claro. Profe, Sí, reformulando la pregunta de Eduardo, entonces sería una consola, como usted dijo, con más comandos, nada más. Eso sería el PowerShell. O sea, con más programas. ok, sería una consola con más programas, ok. No sé si con otros permisos o con otros privilegios, porque vos la consola de PowerShell la podés ejecutar sin ser administrador,
yo puedo ejecutar como administrador, pasa que acá no lo van a ver. Por ejemplo, tengo que cambiarme de pantalla acá, hacer así, ejecutar. En realidad los privilegios van a depender de cómo esté configurada la política para los usuarios. La de PowerShell, claro, sí, pero PowerShell lo puedes ejecutar, creo que siendo un usuario raso, digamos, sin ningún privilegio, La consola sí, pero te deja usar los comandos en de, función de los de los permisos del permisos. usuario. Por Claro. eso, ¿no? O sea, no está restringida por, por vos la podés ejecutar, en real- sí, la podés ejecutar siendo cualquier usuario del equipo. Después vas a tener ciertos comandos que no te los va a permitir usar. Claro, sí, lo mismo que con la consola CMD. SMD. También la podés restringir. Sí. Windows tiene esa posibilidad de poder restringir. Lo que tiene Power es una herramienta poderosísima, también te permite manejar objetos, es muy poderoso el entorno. Sí, digamos, vos podés manejar todos los objetos del sistema, los manejás desde esa consola. Objetos del dominio, objetos. Y definir objetos también, Sí, objetos propios, está muy buena la consola para administrar y para scripting está muy buena. sí. A lo que iba con esto es que una vez que tengo o sea, tengo la posibilidad de tener dos consolas, uno por ahí se puede administrar con la interfaz de usuario, pero va a llegar un punto donde la consola la consola gráfica no te alcanza. Eso suele pasar muchísimo en todo lo que es comunicaciones, que, ¿cómo es? Todo lo que es comunicaciones, y hay ciertas cosas que en los equipos, por ejemplo en el Firewall que les mostré hace un rato, no lo podés hacer si no es a través de una consola de línea de comandos. No hay forma de hacerlo. Por ahí, yo digo consola y es consola de línea de comandos. Abrevio toda esa frase en consola. Así que eso ténganlo en cuenta. Vamos a seguir un poquito porque si no. Después, algo que pasa muy desapercibido. Nosotros dijimos que tengo que tener una interfaz de usuario, todo lo que hablamos recién, y tengo que permitir a los usuarios ejecutar programas. O sea, el sistema operativo me tiene que permitir realizar llamadas al sistema o system calls, que es un mecanismo que proveen los sistemas operativos para solicitar algún tipo de servicio. Yo sin ese mecanismo, sin esa llamada al sistema, no puedo ejecutar, no sé, acceder a un disco, o no puedo ejecutar el acceso a la pantalla. Y más en los sistemas que hoy en día manejamos. Por ahí, en los primeros sistemas era fácil, en DOS accedías a la memoria, rompías todo, obviamente el sistema no tenía ningún tipo de protección contra errores y reboteaba o directamente crasheaba. Tenías que darle un hard reset, digamos, apretar el botón de power y resetear el equipo. Pero hoy en día los sistemas proporcionan estas llamadas a, a los servicios internos del sistema operativo. Si no tengo esto, no puedo manejarlo. Y las llamadas que tengo que tener son llamadas, por ejemplo, para el caso de lo que es manejo de archivos, tendría que tener una llamada para lo que es la apertura del archivo. Cuando abre el archivo, el sistema va a tener que verificar de que exista el archivo. Después, si no existe, tiene que emitir un error. Esto hablando un poquito de todo lo que hablábamos antes de, de la respuesta hacia los errores. Si existe, tiene que empezar a hacer la copia, tiene que tener permisos sobre el hardware para empezar a hacer la copia. Espérenme un segundo. Bájate ahí.
tiene que empezar a hacer la copia, acceder al hardware, digamos, al disco o a los discos donde está haciendo la copia, y bueno, quedarse en un bucle este, copiando información. Cada una de estas acciones conlleva a una llamada al sistema, digamos, ¿no? O sea, la de apertura es por única vez, la de chequeo es por única vez, después la copia es un acceso a una llamada de copiado. Si sucede un error, tengo que abordar, ahí tengo que ver el tema que mencionaba recién, el tema de la atención con respecto a los errores. Y si terminó satisfactoriamente, tengo que cerrar el archivo que tenía abierto, es otra llamada al sistema, y liberar el acceso al archivo dentro del sistema, para que otro proceso lo pueda abrir, por ejemplo. Cada una de estas líneas tiene llamadas al sistema. Si no tengo las llamadas al sistema, no me puedo manejar. Después, la comunicación con el sistema me la va a parametrizar el propio sistema. Digamos. Yo creo un archivo. ¿Qué le paso a la llamada al sistema? Le paso el nombre del archivo o la ubicación del archivo y nada más. No le paso ni en qué disco está, ni en qué... O sea, cuando le digo la ubicación, le digo, no sé, c2 puntos barra, no sé, mi archivo.txt. Ese mi archivo.txt, ahí le estoy pasando una parametrización a la llamada. No le estoy pasando la ubicación física de qué disco, en qué clúster, pista, cara, sector y, y lugar preciso en el disco guardo el primer byte de mi archivo. Eso lo va a manejar todo el sistema operativo, pero la llamada del sistema va a tener que tener una parametrización que va a esperar de, no sé, la ubicación y el nombre. Ya con eso me alcanza. ¿Para qué? Para chequear a ver si existe algún otro archivo con el mismo nombre, o si existe la ubicación, o lo que sea que tenga que verificar el sistema operativo. Y voy a tener llamadas al sistema para lo que es el manejo de archivos, y después el sistema propio me va a tener que dar una... No sé si lo nombraba. Estas son todas las llamadas que voy a tener, que va a manejar el sistema operativo para controlar procesos, para administración de archivos, que es el ejemplo que les di recién, para administrar dispositivos de hardware, mantenimiento de información y comunicaciones. Esto después lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero estas interfaces las voy a poder llamar a través de una API, en el caso de Windows, que es una Application Programming Interface, y con esa API lo que me va a permitir a mí como programador es invocar a esa llamada. Y digamos, lo que hace esa API es darle el acceso al usuario a un código que se ejecutaría a nivel kernel. O sea, el usuario no tiene que saber nada sobre la llamada porque básicamente lo que les dije recién, no sabe dónde deja, en qué clúster, pista o disco deja el archivo, pero sí le tiene que pasar ciertos parámetros. Y toda esta tarea la va a realizar el kernel del sistema operativo, o sea, el propio sistema operativo a nivel, si recuerdan el anillo de la clase pasada, a nivel kernel. Todo esto lo va a realizar el kernel. Yo como programador me olvido. Y después en Linux no voy a tener la API de Win32, sino lo que voy a tener es la API de POSIX a través de una librería, por ejemplo, les voy a dar el caso de lo que sé, de lo que yo manejo, más habitualmente manejo, que es yo escribo mi código va a tener ciertas funciones que van a estar en un header. Ese header va a tener llamadas a
ciertas librerías del sistema, por ejemplo las librerías estándar de C, que tienen todo lo que es los ejecutables de las funciones. Yo cuando compilo mi fuente, creo un programa, un archivo objeto en una primera etapa, después lo linkeo con esa librería del sistema operativo que tiene todas las funciones que yo llamé en este header y tengo mi archivo ejecutable. Básicamente esa sería el mecanismo que tiene el sistema operativo para darme el acceso a las funciones del sistema. O sea, el programador llama una función para el manejo de archivos. Yo no tengo que programar esta función, esa función ya está programada dentro de la librería estándar del lenguaje que estoy programando. Lo linkeo ¿cómo se llama? A mi programa o a mi fuente compilado y lo ejecuto. Los parámetros que se le pasan a la función estándar de C pueden pasarse por registros o por tabla de memoria. Esto es una forma de comunicarse. Ya vamos a ver un poquito más adelante qué pasa cuando veamos comunicación de kernel. Qué pasa en un caso si yo me comunico a través de un registro o a través de una posición de memoria. Pero tengan en cuenta que son dos de los mecanismos que puedo pasarle información al sistema operativo. Seguimos hablando de llamadas al sistema. Esto es lo que les mencionaba recién, que puede haber distintos tipos de llamadas. Para diferenciarlas en alguna categoría, tenemos estas de acá. De la misma forma que yo creaba un archivo, voy a tener llamadas que me van a permitir crear procesos. Ya vamos a crear procesos en la siguiente unidad. Ustedes hasta el momento sus programas generaban un archivo y ese archivo era un único proceso, salvo que hayan usado programación concurrente. Sus primeros programas eran un fuente, lo compilaban, lo ejecutaban y tenían un proceso corriéndose en algún momento. Nosotros lo que vamos a hacer en esta materia es crear procesos, en plural, procesos, y que cada proceso haga una tarea en particular. Yo ahora no voy a tener un programa, un proceso, sino que voy a tener un programa y varios procesos. ¿Se entiende ese concepto? Sí, o sea, en vez de hacer un proceso y terminar, otro proceso y terminar, sino que haya múltiples procesos. Multifunción. Sí. O sea, mi programa, mi código, al compilarlo, no va a tener una sola forma de, o una sola forma, una única función dentro del sistema. Va a ser varias cosas. Y esas varias cosas que las vamos a llamar procesos, van a estar, o sea, uno puede decir, che, pero vos podés hacer un programa que tenga varias funciones. Entonces, una calculadora. Yo tengo un programa solo, ¿no? Que tiene la función de sumar, tiene la función de restar, la función de multiplicar y la función de dividir. Tengo 4 funciones. Hasta el momento, como programábamos, o como programaban en las primeras materias, ustedes tenían un programa y varias funciones dentro de ese programa, y esas 4 o 5 funciones se ejecutaban en un mismo proceso. Ahora lo que voy a poder hacer con una llamada al sistema de control de procesos es crear un proceso que sume, un proceso que reste, un proceso que multiplique y un proceso que divida. Claro, en vez de hacer todo junto, separados. Exacto. ¿Y qué gano con esto? Suponete que lo puedo hacer multiprocesador. Yo haría que
un procesador sume, otro reste, otro multiplica y otro divida. Por ejemplo, y Que no, analiza. que no necesitas de que, por ejemplo, termine el primer proceso para que pase al segundo tipo cascada, sino que podés hacer una cosa y luego la otra. Por ejemplo, en vez de ser la primera que luego pasa la segunda, pasa la primera a la cuarta, por ejemplo. O se hacen al O al mismo mismo tiempo tiempo. que no es como dijimos la clase pasada, no es exactamente al mismo tiempo, sino que es en otro momento del procesador, pero a nosotros como usuario parece que sucede al mismo tiempo. Pero tengan en cuenta que vamos a poder dividir la ejecución. Vamos a probar unas funciones que crean procesos y a cada proceso le puedo dar una tarea, que puede ser, como dije, una calculadora o puede ser este, por ejemplo, el Chrome, el sistema Chrome, que estoy ejecutando ahora, uno dice, ¿qué estoy ejecutando? Toda una aplicación enlatada que me muestra la pantalla, me muestra... No, lo que estoy haciendo es corriendo un programa que corre un proceso y ese proceso, a su vez, tiene varios procesos que van corriendo como hilos en simultáneo. Puedo tener un programa, un proceso que está corriendo sobre el chat, verificando a ver si alguien escribe algo, otro proceso que está presentando en pantalla, otro proceso que está no sé, bajando las imágenes eh, de los usuarios que están conectados, otro proceso que está controlando todos esos procesos que están ahí. Ya el sistema, el programa se transforma en una bifurcación de hilos, no quiero decir la palabra hilos, pero como para que se den cuenta de canales de ejecución. Y con estas llamadas puedo terminar o abortar un proceso, diciendo que terminó ok o que hubo algún problema, algún error. Puedo cargar un proceso, eh, puedo crear un proceso. Fíjense que tengo, en realidad ahí tendría que crear un proceso y después cargarlo y ejecutarlo. Ahí lo puse al revés, lo tomo como dos cuestiones distintas. Por ahí lo hago con la misma llamada al sistema, pero el sistema operativo lo va a tratar de dos formas distintas, un proceso y en otro, y eso lo vamos a ver la clase que viene, que vamos a ver que un proceso se va a encontrar en un estado y después de ese estado tengo otro estado distinto. Una cosa es el proceso cuando es nuevo y otra cosa cuando el proceso está listo para ejecutarse. Son dos situaciones distintas. Pero bueno, es algo que viene con la llamada de la creación. Después puedo señalizar un proceso, o sea, comunicarlo de alguna forma, esperar algún suceso de ese proceso y comunicarlo con otro proceso para que haga algo en particular cuando no se termine o llega a un cierto contador o lo que sea. Y después, bueno, tengo que asignar y liberar memoria del proceso. Esto lo va a hacer la misma llamada, pero el sistema operativo lo va a tener que hacer en un momento distinto con esta llamada. Ya vamos a ver que es más sencillo que todo esto, termina siendo una llamada a una función y me olvido, pero entiendan que el sistema operativo lo inerva de distintas formas. Eh, Acá siempre doy el ejemplo de... Esperen, el sistema operativo, ya para ubicarnos un poquito en la memoria, no sé por qué terminé usando esto, porque podría haber utilizado una pantalla. Un sistema monotarea, como DOS, como ven ahí, lo que hacía o lo que hace es
yo tengo la memoria, tengo mi mega de memoria del sistema operativo, y lo que hago es cargar mi sistema operativo en cierta posición de memoria, ¿no? No importa la ubicación, digamos que está al principio del sistema operativo. Y después me devuelve el control a un CMD, y acá como usuario puedo ejecutar los distintos comandos. Hay comandos que ya están cargados dentro del sistema operativo, pero hay otros que los voy a tener que cargar como una aplicación aparte, como les mencionaba antes. ¿Qué pasa si yo quiero ejecutar otro proceso en un sistema monotarea? O monousuario monotarea. Lo que hago es entregarle el control a este nuevo programa, programa 1, lo cargo en la memoria, y lo ejecuto. Ya el sistema operativo dejó de ejecutarse. O sea, no estoy ejecutando, no puedo ejecutar el sistema operativo, no tengo nada más. Y lo que estoy ejecutando es lo que tengo dentro de este proceso cargado en la memoria. Acá le puse programa porque todavía no quería llamarlo proceso, como tengo un solo proceso. Pero también sería proceso cuando está en la memoria. Yo tengo mi programa 1 cargado en la memoria y lo estoy ejecutando. Y lo que hace, o lo que tiene este programa, es la dirección de retorno donde se encuentra el sistema operativo. Cuando se termina, vuelvo ahí y puedo seguir ejecutando el CMD. Eso es un sistema monotarea. En cambio, en un sistema multitarea, no vamos a decir multiusuario, pero por ahora con multitarea nos alcanza. Fíjense que mi programa podía ocupar toda la memoria, o todo el espacio disponible que tengo de la memoria. En cambio, en un sistema O sea, ese programa 1 ocupaba todo lo demás, o sea, lo que estaba abajo, o sea, era todo. O sea, si ocupaba 2K, te ocupaba 2K. Si te ocupaba del mega, te ocupaba 512K, te ocupaba 512. Lo que necesitaba, lo ocupaba. Si no tenía más espacio, el sistema operativo te decía, mirá, no tenés espacio, necesitas más memoria. O sea, si el programa, por ejemplo, no sé, era 500K y tenía, ¿cuánto dijo? 2000K, bueno, iba a usar los 2000K por más que el programa fuera de 500K. Si el programa era de 500, esto es un mega, ¿no? Tengo un mega, 1024. Sí. Si era de 500, me alcanza para correr porque el sistema operativo ocupaba menos de la mitad, lo cargo en lo que necesita de la memoria. Si era más grande, voy a necesitar más memoria RAM. Esto funciona. Pero, No tenía sí, forma de sí, ejecutarlo. pero lo que voy es, como dijo, usaba todo. Por más de que tuviera de sobra, también usaba ese de sobra. No. Ah, Se cargaba todo lo que necesitaba. ok. Por eso lo marqué hasta acá. Todo esto te queda libre, pero no lo puedes usar porque el sistema corre un solo proceso al mismo tiempo. Digamos como que ese espacio desperdiciado, ¿no? Exacto, ese espacio desperdiciado. Este programa usaba, no sé, 10K y el resto lo tenía ahí. No lo podía usar para nada. El sistema operativo no lo podía administrar, no existía el sistema operativo. Le entregaba el control a ese programa 1 y de ahí se olvidaba. Y el programa 1, si funcionaba correctamente, te devolvía el control al sistema operativo. Había una dirección de salto donde el sistema operativo estaba, donde podía seguir ejecutándose y te devolvía el control al CMD. Yo ejecutaba el juego El Prince o el Príncipe de Persia, que es el que mencionaba recién. Yo tenía cargado el DOS. Cargaba todo el DOS, cargaba un par de archivos en memoria, que son para administrar todo lo que es la memoria del sistema, y me daba el acceso al CMD, a la línea de comando. Y ahí podía tirar un DID, un CD, lo que sea,
y entrar al directorio del juego Príncipe de Persia, ejecutarlo, me entregaba el control al programa del Príncipe de Persia, se cargaba en memoria, el sistema operativo me cargaba en memoria todo el juego, que tenía en disco, me lo cargaba en memoria, me entregaba el control a mí como Príncipe de Persia y yo me encargaba de moverme dentro de la memoria acá y el usuario jugaba al jueguito este. Una vez que le daba quit, salía con Q o con no sé qué salía y le entregaba el control al sistema operativo. Ahora, cuando el sistema es multitarea, el sistema operativo va a tener que administrarse al mismo tiempo que le da ejecución a otros programas. Y no sé por qué venía... Bueno, acá ya voy explicando. Voy a tener un programa, supongamos que lo voy a poner acá. Vamos a llamar, acá sí vamos a llamarlo P1. Pero después en algún otro momento voy a cargar un proceso, lo hago de distinto tamaño, P2. Yo como sistema operativo tengo siempre el control ahora. Ahora siempre estoy ejecutando el sistema operativo. Siempre lo estoy ejecutando. Le doy el control a P1 por un tiempo en particular, pero después le devuelvo el control al sistema operativo. Una vez que le devuelvo el control al sistema operativo va a tener que tomar una decisión. Por ejemplo, ejecutar P2. Salto a ejecutar P2 y ejecuto P2 por un cierto tiempo. Y así voy cambiando entre P1 y P2. ¿Qué significa cambiar? Poner a ese proceso con la disponibilidad absoluta de el procesador que tengo. Y le doy el procesador a ese proceso. Y el proceso se ejecuta en ese procesador por un tiempo. Y después le devuelvo el control al sistema operativo. Y va a haber un tiempo que el propio sistema operativo se va a ejecutar. O sea, ya acá no voy a tener un proceso, porque acá uno dice, bueno, pero si tengo el sistema operativo y tengo el programa 1, esto no es monotarea. Esto es, no sé, tengo dos tareas ejecutándose. No, vos acá tenías una sola ejecutándose. Acá siempre tenés una en un procesador, pero en simultáneo tenés tres. O sea, tenés ejecutando el sistema operativo que va a darle el control a P1, después se le devuelve al sistema operativo, el sistema operativo ejecuta P2, le devuelve el control al sistema operativo. Lo que nunca vas a tener es saltar de P1 a P2. Y así con P3, P4. P3, P4. Fíjense que esto lo estoy haciendo a propósito, porque vamos a tener un problema un poquito más adelante. ¿Qué me fue pasando acá? Yo fui agregando los procesos, la memoria, y después, bueno, se van a ejecutar en un orden en particular que todavía no sabemos cómo es ese orden. El sistema operativo va a tener que decidir cuál va a ser el orden. Pero me está quedando algo acá que no está bueno. Fíjense, yo tengo todo esto acá, estoy perdiéndolo. Ah, que no lo hacen en orden. Claro, ahora el sistema tiene que administrar la memoria. Y la memoria, hay procesos que son dinámicos. Hay procesos que pueden ir creciendo. O sea, yo tengo este proceso que está en rojo acá y se puede ir agrandando. Y me puede ir tomando más memoria. Entonces esto se empieza a complicar un poco con el tema de multitarea. Bueno, es algo que vamos a ver un par de unidades más adelante. Pero tengan en cuenta que más que todo tengan en cuenta lo que dije de la ejecución. La ejecución, si bien es de a un proceso por vez, en el listado de ejecución yo tengo varios procesos. Tengo este y este. Siempre tengo uno en un procesador, pero tengo varios en el listado. En cambio acá tengo uno solo. Profesor, Sí,
Tengo una pregunta. ¿Puede volver al paint ese? Sí, ¿Qué pasaría si, como usted dijo, el procesador o el programa 1 creciera y abajo está como puso el programa 4? Directamente el programa 4, entre comillas, entiendan mi ejemplo, no quiere decir que pasa eso, pero baja o directamente cuando toca, por ejemplo, parte, digamos, dice, no, no tengo más espacio por más de que haya espacio. mira, con la forma que está estructurado esto así, los sistemas operativos hoy en día no se manejan. Se manejan con asignación de memoria no contigua. O sea, la memoria no se va a asignar tan así como yo te digo, sino que el proceso 1 va a tener otra parte por acá, va a tener por ahí otra partecita por acá. Ah, se cortan, digamos, Sí, se filetea. no es contigua la asignación de la memoria para los procesos. Ya lo vamos a ver, eso es unidad Ok. 8, pero en los viejos sistemas que se manejaban así, con asignación contigua, lo que se hacía era, mira, yo no puedo crecer más porque no tengo espacio. Vamos a tener que... ¿Alguno desfragmentó el disco Sí, alguna una vez? vez. Bueno, algo parecido a la desfragmentación de disco, pero se llama compactación de la memoria. Los viejos sistemas tenían un proceso de compactación. Agregaban, eh, agregaban, no, te quedabas sin espacio en la memoria y tenían que buscar todos los huecos que tenían de memoria, todo esto que están acá, y tratar de meter los procesos, moverlos para que ese hueco no te quede, o que te queden todos los huecos juntos de memoria y todos los procesos juntos de los procesos, digamos, todo el espacio de memoria de los procesos, todo de forma contigua, y te quede todo el espacio disponible de la memoria, no sé, en este lugar, para que vos puedas meter otro proceso. Eso era un mecanismo que tenían los viejos sistemas. Estoy hablando de sistemas de los años 60, 70. Hoy en día se maneja todo a través de lo que es la segmentación y la paginación, que es lo que vamos a ver en lo que es la gestión de la memoria, y ya de esto me olvido. ¿Se entendió? Sí. Bueno, estoy re lento, son casi las 11. Entonces, bueno, paso a la siguiente. Acá sí vamos a ver en un sistema multitarea cómo hago para crear esos procesos. ¿Qué es lo que me da, qué llamada al sistema me da o me permite a mí como usuario crear un nuevo proceso? Como programador del sistema, un nuevo proceso. Por ejemplo, para lo que es sistemas operativos Linux, voy a tener una función que se llama fork y se ejecuta, eh, fork se ejecuta y se ejecuta con exec. No sé qué quise poner acá. Para crear un nuevo proceso, también, para crear un nuevo proceso, creo un nuevo proceso con fork. Y no necesariamente puedo tener un exec. El exec lo que puedo hacer es que ese fork que yo creé ejecute un programa distinto al que yo tengo en mi código fuente. Primero, vamos con lo básico, ¿no? ¿Qué es fork? ¿Qué creen que, para los que vieron Toy Story, para los que son padres, Tenedor. tenedor? O sea, que tengo el tenedor, esto es medio sí, como el tenedor, esto significa, yo vengo con una línea de ejecución, que es esta así, y en algún momento, cuando ejecuto la función fork, tengo una bifurcación de la ejecución y ahora tengo varias ejecuciones. Con la función fork lo que hago es esto, dividir la ejecución. En este caso, con fork lo hago dos veces, pero bueno, el tema de fork viene por esa razón. Yo parece que porque tengo un tenedor a la hora de ejecutar algo. Y lo puedo correr, esto lo hago a través de la línea de comandos, a través de un segundo plano. O sea,
yo puedo ejecutar, a ver si tengo, voy a cerrar el cookie. A ver si lo puedo ejecutar. Voy a ejecutar desde la máquina virtual. Ya que estamos